Ok, si ya lo tienen, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado, mi esposa y yo tuvimos que salir a Ciudad Victoria por un compromiso familiar. Estuvimos en la iglesia Bautista Betel. Hermanos, reciban un saludo del pastor Anastasio Uriega. Les manda un saludo a toda la iglesia. Y ahora sí, hermanos, vámonos al tema. Estamos estudiando, como diáconos, se nos ha encomendado exponer las 7 frases de Cristo en la cruz. ¿Esta qué frase será, hermanos? La quinta. Lo acabo de decir hace un momento. Estamos estudiando ya la quinta frase de Jesucristo en la cruz, la cual es: tengo sed. Muy bien, hermanos. Como un contexto, ¿qué podemos decir de contexto, hermanos? Creo que es un momento muy conocido por todos, lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Pero vamos allá, vamos a ver qué estaba pasando. Eran los últimos minutos de vida del Señor Jesucristo. Vayamos al Gólgota, hermanos. Vaya a esa cruz, a ese monte, perdón. Mire a esas 3 cruces que están allí. Es un día nublado, hay mucho ruido, hay muchas personas gritando, hay algunos otros llorando, hay sufrimiento en el Gólgota. Hermanos, la fecha exacta de la muerte del Señor Jesucristo, a bien no se sabe. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas dicen que fue el día 15 del mes de Nisán. El mes de Nisán era entre marzo, los últimos de marzo, primeros de abril. Sin embargo, esto se ha descartado por algunos estudiosos y se considera que el día de la crucifixión de Cristo Jesús fue un día antes, el día 14 de Nisán, que a nuestros tiempos, hermanos, corresponde al 3 de abril del año 33 después de Cristo. No se sabe con certeza, hermanos, pero de acuerdo a diversos estudios que se han realizado, esta es la fecha más exacta que se tiene de la muerte del Señor Jesucristo, el día 3 de abril o 14 de Nisán del año 33 después de Cristo. Se descarta que sea el 15, hermanos, porque se celebraba la Pascua. ¿Qué era la Pascua, hermanos? Era una de las fiestas creo que era la fiesta más importante que tenía el pueblo de Israel. Se conmemoraba su salida de Egipto hacia la tierra prometida, guiada por Moisés y después por Josué. Como salieron muy rápido, después de las 10 plagas de Egipto, no les alcanzó para llevar más que pan sin levadura, más que algunas hierbas amargas, y esto era lo que se celebraba en la Pascua. Los panes sin levadura, comían hierbas amargas, tomaban por allí 4 copas de vino, que tenían también un significado, hacían el sacrificio de un cordero, el cordero pascual, y esto era lo que ellos estaban celebrando. Pero nos dice la Escritura que Jesús y sus discípulos estaban preparando para celebrar la Pascua. Entonces estamos a vísperas, en esa crucifixión, en la víspera de la fiesta más importante para el pueblo judío, que es la Pascua, o en el idioma hebreo el Pesaj también. Hermanos, Jesucristo fue juzgado falsamente. Ustedes lo saben, lo hemos visto, lo conocemos a través de su historia. Pero quiero que en este contexto histórico, hermanos, vayamos a ver qué era lo que pasaba con Jesucristo. Según la ley, se tenían que dar 40 latigazos, pero los judíos, por miedo a pasarse e incumplir la ley, solamente daban 39 para no pasarse. Eran misericordiosos con las personas. Jesucristo había recibido 39 latigazos según la ley. No pudo haber recibido más de estos. Jesucristo, hermanos, después de haber sido latigado, fue obligado a llevar una cruz. Las medidas, hermanos, que se tenían para la cruz de los ladrones era de 139 kilogramos.
Yo no sé si alguien pese más de 100 kilogramos, hermanos, pero es cargar un peso grande sobre su espalda. Y las medidas de las cruces eran 2 metros de ancho por 4 metros de largo. Entonces era algo pesado, era algo grande, era algo estorboso. Hermanos, y a veces nos estorba la mochila al caminar, ¿no? Imagínense cargando una cruz, una madera de 4 metros y pesada de 139 kilogramos. Y Jesucristo fue obligado a cargarla por una distancia de 600 metros. A lo mejor dicen ustedes, bueno, 600 metros no es mucho. A nuestro tiempo son como 6 cuadras, me parece que cada cuadra mide 100 metros. 6 cuadras, bueno, no es mucho. Pero bueno, ahora imagínense, hermano, con todo ese peso, con toda esa carga. Si a veces, hermanos, en estas 6 cuadras llegamos cansadísimos, ya no podemos más con el sol o la situación que haya en nuestra ciudad. Fueron 600 metros desde la Torre Antonia, donde estaba el pretorio, donde lo juzgaron, hasta el Gólgota que Jesús caminó. Pero por si eso fuera poco, hermanos, el peso físico, Jesucristo llevaba un peso espiritual más pesado que el físico. Dice en Isaías, cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, ¿cómo se siente cuando está cargando un problema? Creo que un problema es más pesado que una carga. No puede dormir, no puede pensar, está nervioso, no sabe qué va a hacer con esa situación. Creo que los problemas emocionales o los problemas espirituales son aún más pesados que cualquier carga física que usted pueda llevar en sus hombros. Entonces, hermanos, vaya tomando nota. 39 latigazos, una cruz de 139 kilos, 2 metros de ancho por 4 de largo, caminando 600 metros bajo el intenso sol de esa estación de primavera, y luego el pecado de toda la humanidad. Otro dato interesante, hermanos, es que Jesús, según los evangelios, estuvo en la cruz desde la hora tercera, esto es desde las 9 de la mañana hasta la hora novena, esto es las 3 de la tarde. 6 horas colgado en una cruz. 6 horas del Señor Jesucristo colgado en una cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Al final, hermanos, Jesucristo murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y mire, hermano, qué coincidencia. No es coincidencia. A esa hora se estaban sacrificando los corderos para la Pascua. ¿Coincidencia? Claro que no. Así como se sacrificaban a las 3 de la tarde o a la hora novena los corderos para celebrar la Pascua, en ese momento se estaba llevando a cabo el sacrificio de Jesucristo por los pecados de toda la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí. Jesucristo, nuestro Cordero Pascual. Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros. Esto es el contexto histórico, hermanos, algunos datos interesantes que tenemos que saber de esta situación. Como introducción, hermanos, aún en sus últimos momentos de vida, el Señor Jesucristo nos deja enseñanzas. ¿Cuántas frases le quedaban al Señor por decir? 2. Estamos en la 5ª, 6ª y 7ª. Pero aún en esto nos deja enseñanzas. Hermanos, la frase tengo sed. Tengo sed. Es un grito de necesidad ante la falta de vitalidad. Vivimos, hermanos, en una ciudad muy calurosa. A veces tenemos ganas de un buen vaso de agua helada. Nosotros procuramos tener en su casa, hermanos, una jarra siempre de agua helada porque el calor está insoportable. Y esa sed no nos la puede saciar ni un helado, ni una coca, ni una paleta, no, nada puede satisfacer la necesidad de sed como lo es el agua.
Entonces Jesucristo estaba dando un grito de necesidad ante falta de vitalidad. Porque, hermanos, como mucho se dice, el agua es vida. El agua es vida. Y aquí Jesucristo está haciéndonos voltear a ver este elemento del cual estamos muy familiarizados, hermanos, y tanto así que el mundo, nuestro planeta, está compuesto en un 70% de agua. Solamente que de ese 70%, el 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce, lo que usted y yo podemos tomar, muy poquito de toda el agua que rodea el mundo. Ahí está la importancia del agua. El agua es un recurso natural, no renovable, ¿verdad? También se nos ha dicho eso mucho en las escuelas. El agua, si la tiras, ya no hay más, es no renovable. Pero, hermanos, también el agua es importante para nosotros. ¿Sabía usted que el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua? Usted, hermano, está formado en un 60% de agua. Su corazón, su cerebro, sus pulmones, la sangre, todo está compuesto por agua. ¿Y por qué es tan importante el agua, hermanos, en nuestro cuerpo? Bueno, algunas cosas, no me quiero enfocar mucho en esto, pero quiero hacerles ver por qué es importante el agua para nuestro cuerpo. En primer lugar, da el funcionamiento a las células, a los tejidos, a los órganos. El agua también da elasticidad y resistencia a sus huesos. El agua lubrica sus articulaciones y ayuda a formar la médula ósea. El agua elimina las toxinas que su cuerpo no necesita. El agua reduce el riesgo de una fractura o de sufrir osteoporosis. El agua ayuda a que el cuerpo desempeñe sus funciones vitales. Oiga, hermano, qué importante es que tome agua. Hidrátese bien, porque el agua tiene todos estos beneficios para nuestros cuerpos. En 1944, hermanos, se hizo un estudio. Se quería saber cuánto tiempo sobrevivía un hombre sin comer nada y un hombre sin tomar agua. Y se llegó a la conclusión que un hombre puede vivir hasta 6 semanas sin comer un alimento. Pero mire la diferencia. Un hombre puede vivir solamente 4 días sin beber agua. 6 semanas sin alimento, pero si usted dice, no voy a tomar agua por 4 días, hermano, usted va a morir. Es algo tan importante, hermanos, el agua para nuestro organismo, para nuestro mundo, para nuestro planeta. El agua es vida, el agua es vital. Hermanos, y Jesucristo sintió esa necesidad. Podemos ver en este pasaje de Juan 19, 28, a Cristo necesitando agua, a un Cristo sediento, a un Cristo padeciendo necesidad de agua. Pero habían otras necesidades que vamos a verlo, hermanos. Estas frases de Jesucristo nos dejan pensando mucho y hay mucho que sacar de ellos. En primer lugar, hermanos, esta necesidad de Jesús era una necesidad física. Punto número 1, una necesidad física. Mucho se nos ha dicho que Jesucristo es Dios. ¿Lo creemos así? Amén. Jesucristo es Dios. Pero a veces, hermanos, se nos olvida o perdemos de vista que Jesucristo también fue hombre como usted y como yo. A veces decimos, ¿cómo viviría Jesús? Ay, a lo mejor Jesús nunca hizo una travesura porque era Dios, pero también era hombre. Ay, a lo mejor Jesús, ¿cómo era con su mamá? ¿Cómo era con su papá? A lo mejor era muy respetuoso porque era Dios. A veces, hermanos, a veces no consideramos que Jesús era hombre. Y vemos a Jesús con un parámetro altísimo con el cual ni siquiera debemos compararnos. Hay personas que cuando
decimos, oye, es que Jesucristo debe ser nuestro modelo. No me compares con Jesús. Jesús era Dios. Yo soy hombre. Porque no ven en Jesús la carnalidad, no ven en Jesús la humanidad. Pero hermanos, Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Hasta allí. Y aquel verbo, el verbo, Dios, fue hecho carne. Entonces tenemos la seguridad de que Jesús, como era Dios, era hombre. Y era como usted y como yo. Tenía pensamientos, tenía deseos, tenía gustos. Actuaba, pensaba, hablaba como usted y yo porque también era hombre. No perdamos de vista la carnalidad de Jesús. Para este momento, hermanos, de necesidad física, después de todo este calvario que había pasado Jesús, había perdido mucha sangre. Había hecho un gran esfuerzo físico, seguramente estaba agotado, había sudado, como decimos, la gota gorda, estaba deshidratado, estaba cansado, estaba fatigado. Imagínese a Jesús en ese momento, cargando esa cruz, lastimado, golpeado, sangrando, sudando, llorando, perdiendo agua de su cuerpo, de todas las maneras que se puede perder agua de nuestro cuerpo. Era una agonía tan grande, hermanos, la cual Jesús estaba pasando. Su cuerpo necesitaba hidratarse, necesitaba de agua. Les decía hace un momento, cuando hace mucho calor, a lo mejor ni siquiera hacemos un esfuerzo físico, estamos ahí sentados, pero deseamos un vaso de agua. Ahora, si usted se pone a hacer ejercicio, si usted se pone a hacer la limpieza, si usted se pone a barrer el patio, ¿cómo terminamos? Cansadísimos, y necesitamos hidratar nuestro cuerpo. Imagínese a Jesús, también lo necesitaba. Hermanos, solamente el agua podía saciar su sed y devolverle un poco de vitalidad. Hermano, cuando usted toma un vaso de agua, ¿cómo se pone? Nos activamos otra vez. Si estamos apachurrados, tomamos agua y nos activamos, porque eso produce el agua. Y aquí estamos hablando, hermano, de un Cristo, un Jesús carnal, un Jesús hombre. Todavía no pasemos a la parte de que era Dios. Estamos hablando de un hombre como usted y como yo, que tiene la necesidad de tomar agua. Su cuerpo en ese momento le estaba pidiendo ese líquido vital para hidratarse, para poder sentirse mejor, para tener vitalidad. Qué importante es el agua, hermanos. Jesús contó una historia relacionada al rico y Lázaro. ¿Se acuerda? En Lucas 26:23, mire lo importante que es el agua. Decía el rico allá en el infierno: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínese, hermano, que toque la punta de su dedo en agua y moje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una gota de agua, hermanos, podía saciar la sed de este hombre en el infierno, y estoy seguro que también de Jesucristo allí en la cruz. Sin embargo, hermanos, esa necesidad física le fue negada a nuestro Señor y Salvador. Esa necesidad física fue reemplazada por un trago de vinagre amargo. Hemos dicho, hermanos, que si usted tiene sed, ni una paleta, ni un refresco, ni un jugo, ni una limonada le puede quitar la sed, como lo haría un buen vaso de agua. Jesucristo tenía esa necesidad, hermanos, y le fue negada. En su lugar, le dieron vinagre amargo. Muchos dicen, hermanos, que el vinagre en ese momento tenía propiedades no curativas, pero era un anestésico. Los soldados, los centuriones romanos, al ver la situación de Jesús, tuvieron un poco de misericordia con él y le dieron vinagre con hiel
para que su cuerpo pudiera adormecerse y no sentir tanto el sufrimiento que estaba pasando. Pero lo que Jesucristo necesitaba, hermanos, era agua. No era calmar su dolor, era saciar su sed. Hermanos, aquí estamos viendo a un Jesús tan humano como usted y como yo. De manera que no podemos nunca negar la humanidad de Cristo Jesús. Filipenses 2:8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En primer lugar, hermanos, Jesús, hombre, al igual que usted y yo, tenía una necesidad física, la necesidad de agua que le fue negada. En segundo lugar, hermanos, una necesidad espiritual. El domingo pasado, hermanos, por la noche, estudiaron la cuarta frase de Jesús. ¿Se acuerda cuál era? No. Exacto. Anteriormente, antes de haber dicho tengo sed, Jesús había expresado un sentimiento de abandono, una necesidad, pero ahora no física, una necesidad espiritual. Mateo 27:46, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Ahora estamos viendo la necesidad espiritual que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, decíamos que Cristo no solamente cargó un gran peso de 139 kilos, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y yo no sé, hermanos, si usted se imagine, ¿cómo es esto? ¿Ha pensado una vez? ¿Cómo es cargar con el pecado, con la culpa, con la maldad, con los errores de toda la humanidad? Jesucristo tuvo que pagar un precio muy grande por los pecados de toda la humanidad. Y este pecado que Jesucristo llevaba en sus hombros, lo hacían sentir lejos de Dios. Porque Jesucristo sabía que Dios es santo y que Dios no puede estar donde está el pecado. Porque, hermano, recuerde que el pecado nos aleja de Dios. Cuando yo pecamos, estamos dando un paso hacia atrás, alejándonos de Dios. Y Jesucristo sabía esto. Jesucristo sabía que todo este pecado hacían que estuviera lejos de su Padre Dios, y por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo se sentía agobiado, se sentía lejos de su Padre Dios, se sentía abandonado. Y llama un poco la atención, hermanos, cómo Jesucristo, la fuente de agua viva, hubiera dicho, tengo sed. Jesucristo, la fuente que salta para vida eterna, estaba sediento. Recordemos ese encuentro que tuvo con la mujer samaritana, Juan 4:13 al 14, sígame ahí. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Hermanos, Jesucristo era la fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, qué curioso que Jesús esté diciendo, tengo sed. ¿De qué? Si tú eres el agua viva. ¿De qué? Si tú eres la fuente de agua, ¿cómo vas a tener sed? La sed, hermanos, que Jesús tenía, más que una sed física, era una sed espiritual. Más que una sed física que pudo tenerla y que la sintió, era una sed espiritual. Jesús anhelaba, hermanos, tener nuevamente esa comunión, esa unidad con su Padre Dios.
Jesús sentía que Dios lo había abandonado. ¿Usted cree que Dios lo abandonó? No, claro que no. Dios nunca abandonó a Jesús. Pero en su humanidad, recordemos que estamos viendo a un Jesús humano, él pensaba que por el pecado Dios lo había abandonado, aunque no era así. Jesús anhelaba tener esa comunión, esa unidad, ser uno con su Padre Dios, como habían sido desde el principio. Jesús, ahora ya no como humano, hermano, Jesús como Hijo de Dios, necesitaba estar cerca de su Padre. Y esa era su necesidad espiritual. Por eso clamaba, tengo sed. Tengo sed de estar con mi Padre. Tengo sed de estar con Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Qué tristeza, hermanos, me da cuando hay personas que dicen, yo no necesito de Dios. Qué lástima me da cuando hay personas que se alejan de Dios porque se creen lo suficientemente grandes para vivir lejos de Dios. ¿En qué error tan grave están? Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía sed espiritual de estar con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cómo me gustaría que este lugar estuviera lleno? Pero hay muchas personas que no toman en cuenta eso. ¿Qué está pasando? Espero, hermanos, que nosotros nunca caigamos en esta condición, que al igual que Jesús tengamos esa necesidad espiritual. Y por último, hermanos, Jesucristo tenía una necesidad de cumplir su propósito. Necesidad física, necesidad espiritual y una necesidad de cumplir su propósito. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed. Hermanos, al hablar de la crucifixión de Cristo, si usted presta atención en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, va a encontrar mucho esta frase textual, para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese. Y aquí lo dice. Cuando los soldados estaban repartiéndose la ropa de Jesús, dice, para que la Escritura se cumpliese. Jesucristo mismo se lo dijo a sus discípulos, para que la Escritura se cumpliese. Entonces Jesús tenía una necesidad de cumplir su propósito para que la Escritura se cumpliese. Jesús, hermanos, sabía que todo lo que estaba pasando era parte de la voluntad de Dios para él. Era un proceso, hermanos, bien doloroso. Era un proceso del cual pienso yo que nadie ha sufrido como él, con tanto odio, con tanto rencor, con tanta hazaña. Un proceso del cual espero, hermanos, que nadie podamos vivir lo mínimo de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor sabía a lo que iba, hermanos. Es por eso que Él pidió, si a Dios le parecía, ser librado de esto. Mateo 26:39, en una oración sincera de Jesús en el Getsemaní, allí hablando con su Padre directamente, le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, ¿cuánta presión debió haber sentido Jesucristo en estos momentos para pedirle a su Padre que si era posible, no tuviera que sufrir lo que sufrió? Pero dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, Jesucristo sabía que tenía que hacerlo porque era su propósito. Y Jesús sabía su propósito, el cual era dar su vida por la humanidad. Y mucho se lo dijo a sus discípulos.
Y estos no entendían cuando Jesús les decía, alguna vez ya no estaré con ustedes. Y ellos se quedaban patinando. No sabían a lo que Jesús se refería, pero él ya lo sabía. Hermano, ¿a usted le gustaría saber su vida? ¿A usted le gustaría saber qué viene para usted? A lo mejor hay muchas personas que se interesan, ¿cómo voy a morir? ¿Cuándo voy a morir? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Me voy a casar? ¿Voy a tener un trabajo? Es algo que nosotros no tenemos esa oportunidad de conocerlo, pero Jesús sí. Jesús sí lo sabía. Moisés 1400 años antes estaba levantando una serpiente, porque así como la serpiente fue levantada, Jesús iba a ser levantado. Isaías 700 años antes ya estaba escribiendo del sufrimiento y el padecimiento de Jesucristo por usted y por mí. Es más, desde el Génesis, hermanos, Adán era un prototipo, lo acabamos de estudiar en la escuela dominical. Adán, Noé, Moisés, ¿quién más? José, todos ellos nos estaban apuntando a Jesucristo. La vida de Cristo estaba escrita desde el principio y Él lo sabía. Y Él sabía cuál era su propósito. Él conocía las profecías y Él sabía lo que tendría que padecer para que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre. Entonces, hermanos, todo lo que ocurrió con Jesucristo ya estaba escrito y tenía que cumplirse para que la Escritura se cumpliese, para que la profecía se cumpliese. Hermanos, a pesar del temor, a pesar de su miedo humano, otra vez vemos a un Jesús carnal, un Jesús como usted y como yo, con miedo, con temor, a lo mejor un poco negado a sufrir este calvario que le esperaba, pero confiando siempre en la voluntad de su Padre. Él sintió la necesidad de cumplir su propósito. Y esto, hermanos, desde que Jesús era un pequeño. Acuérdese cuando Jesús se perdió en el templo, sus padres buscándolo por todos lados y al final lo encontraron en el templo con los doctores de la ley. Y cuando le preguntaron por qué había hecho esto, Jesús les reclamó a sus padres y le dice, entonces en Lucas 2:49, Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, desde el principio de su vida, Jesús tenía una necesidad de cumplir con su propósito. Tenía esa sed de cumplir el propósito por el cual Él había venido. Como conclusión, hermanos, a través de la cruz podemos ver la humanidad de Jesús. Un Jesús como usted y como yo. Un ser humano, un hombre que necesita vida, un hombre que necesita a Dios y un hombre que necesita cumplir su propósito. Por eso, hermanos, podemos reconocer, viendo a Jesús, nuestra humanidad, a la imagen de Cristo, a la imagen de un Cristo sediento. Por eso podemos compararnos y debemos compararnos, que Jesús sea nuestro parámetro, podemos compararnos y debemos hacerlo con Jesús. Pero un Jesús sediento nos está presentando aquí Juan 19:28. ¿Sediento de qué? De la vida. Un Jesús sediento de la vida. Aquí nos llama, hermanos, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar, a ser buenos administradores de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu. Pero un Jesús también sediento de Dios, que tenía esa necesidad de estar con su Padre Dios. Y también un Jesús sediento de cumplir su propósito. Hermano, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Muy sencillo, glorificar a Dios. A eso hemos sido llamados, para eso hemos sido creados, para que demos
gloria a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con todo. Entonces, hermanos, a la luz de un Cristo sediento, usted y yo también debemos tener sed de la vida, sed de Dios y cumplir con nuestro propósito, glorificar a Dios. Hermanos, leíamos en el Salmo 69, fíjense, ahí está otra profecía de Jesucristo, en el versículo 21, el capítulo que leímos en el devocional, búsquelo conmigo, Salmo 69, versículo 21. ¿Por qué dice ahí para que la escritura se cumpliese? Bueno, aquí está, en Salmo 69, 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21 refleja lo que la escritura se cumplió en Cristo Jesús. Pero hermanos, nosotros debemos tener sed de la vida, sed de Dios y sed de glorificar a Dios, que es nuestro propósito. ¿Cómo? Salmo 42 del 1 al 2 lo dice perfectamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es triste, hermanos, como hay muchas personas que no buscan a Dios, o inclusive que se creen capaces de vivir sin Dios, que creen que están mejor sin Dios, que creen que no les va a pasar nada si se alejan del camino de Dios. Pero David, hermanos, en este hermoso Salmo 42, nos hace una invitación que espero que podamos hacerla nuestra. Como el siervo clama, pide las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. No lo merecíamos, Señor, pero aún así lo hiciste y llevaste en tus hombros nuestros pecados. Gracias a eso, ahora nosotros podemos acudir a Dios a través de ti, a través de tu sacrificio, Señor Jesús. Y te damos muchas gracias. Pero te pedimos, Padre, para que nos hagas sedientos de ti, para que nos des esa sed, esa hambre espiritual, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, que así clame por ti nuestra alma. Ayúdanos a no ser autosuficientes, Padre, porque sabemos que lejos de ti nada somos. Y que este sacrificio que tú has hecho vale la pena cuando nosotros estamos cerca de ti, Señor. Es un sacrificio que vale la pena. Pero lamentablemente nosotros, Señor, a veces no queremos nada contigo. Te pedimos perdón si en algún momento hemos querido dejar el camino, si en algún momento hemos pensado en apartarnos de ti, y te pedimos que nos des esa sed, que nos des esa hambre, que podamos estar sedientos de ti siempre y estar siempre cerca de ti. Ayúdanos, Señor, en esto. Y te damos muchas gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.